Mis hermanos, vamos a estudiar más que a predicar, y el tema del día de hoy es la fidelidad de Dios. Y hermano, este tema ha venido siendo como recurrente en estos días. Fíjate la palabra de Dios cómo define al pueblo que Él salvó. Dice Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hermano, esta es una definición por la cual también el Señor vino en juicio al mundo. Algunos que estuvimos pendientes y sufrimos de la epidemia o la pandemia del COVID, sabemos que es un juicio de Dios, porque fue mundial. Eso fue algo tremendo. Pero en aquel tiempo, vamos a Génesis 6, versículo 5, dijo el Señor, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Y entonces Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. En versículo 6. Y entonces Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, dice la palabra. Imagínate que tú tienes un hijo y luego ves que el hijo hace todo mal. Y entonces te duele ¿qué? El corazón. Así le duele a Dios vernos como pueblo. Así le dolió a Dios ver a su pueblo. Y entonces manda una profecía en el libro de Isaías, capítulo 7, desde el versículo 13 y 14, y dice: os es poco ser molesto a los hombres, sino también a nuestro Dios, también a mi Dios. Ya el Señor, como ya todo fastidiado de tanta maldad, y les manda a decir por el profeta: os es poco ser molesto a los hombres, o sea, el daño al prójimo con la conducta, con el pecado, sino también a mi Dios. Entonces fíjate la reacción de Dios, de la fidelidad y la bondad de Dios. Por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Emmanuel. Esa es la promesa de Dios. Cuando el pueblo estaba haciendo lo más malo, Él se portó de lo más bueno. Como no entienden por los sacrificios, como no entienden por haber puesto el templo, como no entienden con las ofrendas de paz y de perdón, ahora yo voy a ir. Y entonces en el libro de Mateo 1:23 ya dice, desde el 22, todo aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta de parte del Señor. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrás a su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora él mismo, dice 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Él mismo vino para vivir con nosotros y enseñarnos cómo es en su conducta y su vida el camino hacia el perdón de Dios. Y entonces dice Hechos 3, versículo 18,
pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas. Ahí está la fidelidad. Lo que dijo, lo cumplió. Dice, pero Dios ha cumplido lo que había anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Para qué? Para quitar toda esta maldad que dice Jeremías 4 y Génesis 6:5. Entonces dice, si Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. No entendieron por los sacrificios, no entendieron por la voz de los profetas, no entendieron por nada. Y Dios, cuando dijo, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. ¿Qué crees que esté sintiendo el corazón de Dios hoy? Que también la maldad se ha multiplicado. Pero dentro del dolor de su corazón está haciendo tarda su segunda venida, no porque Él sea moroso y no cumpla y no sea fiel, sino que espera que todo el término de la tierra de ser humano se arrepienta, que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso dice, ha cumplido, o sea, Él ya cumplió su parte, prometió venir, ya vino, Dios fue manifestado en carne, ahora te toca a ti. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados y vengan de parte de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El tiempo de refrigerio es un tiempo de paz, es un tiempo de estar a cuentas con Él, de no estar cargando en la conciencia aquellos pecados ocultos que no hemos podido confesar ante nadie y que queremos que nadie se dé cuenta. Sin embargo, hemos estado conscientes de que Dios todo lo ve, hasta lo más íntimo de los pensamientos. Entonces, si Él ya cumplió, en 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados. Pero también dice, fiel es Dios. Él ya cumplió su parte. Cumple ahora el tuyo. ¿Por qué te aferras a la mercancía más dañada? Cada rato que yo me acuerdo de eso, la canción del mundo que dice, cuando nadie me ve, cuando nadie te ve, cuando nadie nos ve, los ojos de Dios escudriñan. Entonces, si fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, viene entonces la liberación de los pecados. Y dice entonces Lucas 1:74 y 75, de manera que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos todos los días de nuestra vida en santidad y justicia. Entonces, acuérdate que hay una parte que dice ¿qué? Unidad, servicio y recuperación. O unidad, recuperación y servicio. Dios quiere que hagas la unidad en el rebaño. Dios te limpia. ¿Para qué? Para que liberado o liberados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos todos los días de nuestra vida
en santidad y justicia. Ahora, ¿cuáles son nuestros enemigos? ¿De cuáles enemigos habla? Hablábamos el otro día de los pecados. Bueno, pues hay otro ámbito de enemigos que también Dios quiere que conozcas para que tú puedas ser de alguna manera fiel. El que oculta su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros tenemos en cuenta que dice el libro de Efesios, capítulo 2, dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en nuestros delitos y pecados muertos. Por ahí decían en algún tiempo algunas personas que nos querían inducir a una vida espiritual, muertos con los ojos abiertos. No muertos sepultados. Muerto en el pecado. Muerto en la desviación y en la torcedura de nuestros pensamientos. Pero hay algo que dice: en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No tan solo tus pecados por tus deseos carnales que batallan contra el alma. Tienes un enemigo, el cual está encargado el día de hoy de hacerle creer a la gente que no existe. No, pues Dios a lo mejor sí existe, pero del diablo no, ¿cómo crees? El diablo y el infierno lo tiene Dante Alighieri, lo inventó y no sé qué cosa. Pero aquí, Dios, que no miente, dice que todos estos pecados están influidos por un espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Y de eso nos tenemos que librar, de la desobediencia. Pero como Cristo dijo que el que hace pecado es esclavo del pecado y no se puede liberar solo, pues por tus buenos propósitos de año nuevo y la dieta de fin de año no te vas a poder liberar de nada. Vas a hacer esfuerzos humanos, te vas a sentir medio moralizado porque ya no tienes intenciones, pero cuando el demonio te diga tienes que hacerlo, lo vas a hacer, porque eres esclavo del pecado. Y el que hace pecado como esclavo no queda para siempre en la casa, pero Dios sí, Cristo sí. Ahora, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos nosotros, no unos sí y unos no, nada más que unos siguen viviendo y otros no, pero no es más uno que otro, porque por los dos murió Cristo. Pero es tu decisión apartarte del mal hoy, que es el día que vives, renunciar a todo lo que te invita a desobedecer a Dios, escuchar la palabra que es alimento en el espíritu y tener en cuenta esto: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Por el gran amor con que nos amó, derramó su sangre. Antes se derramaba la sangre en el templo y en los utensilios del templo para santificar las cosas, y aún en los sacerdotes y en los servidores del templo. Ahora Dios ha regado sangre del reino, porque dice que la sangre de los animales en los sacrificios antiguos no podían cambiar a la gente. Por eso se tenían que hacer cada año. El sacerdote tenía que entrar y hacer ese sacrificio, porque esa sangre no cambiaba a nadie, no podía producir la santidad. Pero ¿qué crees? Que la sangre de Cristo sí. No tan solo te salva de tu pecado, sino que te limpia y te lleva a un estado de poder sobre el mal. Porque anteriormente estábamos en un estado de indefensión, esperanzados únicamente por el rito para que se pasara por alto el pecado, pero el hombre no dejaba de pecar, por eso se hacía continuamente. Pero ahora dice que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No nos resucitó de que nos morimos y luego resucitó. Algunos sí, porque en la vida pues así estuvimos casi muertos y Dios nos volvió a dar vida. Hay testimonios de eso. Pero resucitar en el Espíritu es abandonar el pecado, dejarlo. Lo más interno, lo que no quieres que sepa nadie. Y cuando tú te abres a la luz, dice el Evangelio, la luz vino al mundo. Pero la condenación es de que el hombre, o el género humano, prefirió más las tinieblas que la luz. Porque el que está en pecado no quiere que le dé la luz, sino que se quiere permanecer oculto, que nadie me vea, que nadie se dé cuenta. Pero cuando uno tiene la conciencia de que Dios ve todo, Sea discreto. y de que te ayuda para dejarlo todo, puedes levantar manos santas y decir: Señor, estoy a cuentas contigo. Pero ese estado de libertad es el estado en que Dios quiere que tú estés, para poder entonces dar testimonio del poder que tiene el Señor para liberar. En Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Una de las más grandes trampas en las que te mete el mal es a través de creerle al hombre. Es que fulano de tal, el sabio no sé quién. Y algún día me decían ahí, en algún momento, es que fulano de tal escribió el libro, fulano de tal escribió otro libro, esto dice. Yo le decía: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Todos esos autores ya están muertos y Cristo vive. Amén. Y la sabiduría humana pues se va por nada, porque esa sabiduría no te va a ayudar a salvar tu alma. Pero tú puedes probar el cielo desde hoy, desde aquí. Porque dice el Señor que Él, como fue tentado, comprende al que es tentado y le da la fuerza para sobrepasar la prueba de la tentación. Él te da la fuerza para decir no.
No más groserías, no más codicias, no más pornografía, no más robar. ¿Qué decíamos la vez pasada? El que hurte, no hurte más, sino trabaje con sus manos para hacer lo bueno y ayudar a aquel que tiene necesidad. Ahí está el pecado del hurto, del robo, en el egoísmo. Yo quiero, nomás yo quiero, y a ver, y a ver, y a ver. Y entonces dice el Evangelio, es más dar que recibir. Pero si tú te pones a dar dinero y no te das a Dios fielmente, como testimonio de su poder, de nada sirve. Son obras muertas. Tú te tienes que dar como un testimonio vivo de que hay un poder de Dios para liberarte del imperio de los instintos y sus exigencias. Pero sí es verdad, hermano, y con esto terminamos con una lectura que dice Colosenses 3, la vida antigua y la vida nueva. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haz morir lo terrenal, lo carnal en ti. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos. Ahora hay que hacer morir lo que nos hacía pecar para nacer al Espíritu, a la vida espiritual, a la vida de Dios. Haz morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, relaciones sexuales, sin estar casado, masturbaciones, pornografías y todas esas cosas. Impurezas, pasiones desordenadas, todo lo que son relaciones chuecas, fuera de la voluntad de Dios, producen esto, las pasiones desordenadas. Todo. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué le llaman idolatría a la avaricia? Porque solamente quieren tener cosas, oro, plata, lo que sea, y eso se vuelve su ídolo. Y entonces cuando tú tienes un ídolo, pues estás apartándote del mandamiento que Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Dios. Y las cosas de oro y de plata, imágenes y cosas de esas, lo hemos visto muchas veces. Y aquí hay una hermanita, mi esposa, que hemos visto gente morir por idolatría. Hemos visto gente que empieza a creer en Dios y empiezan a sanar hasta de la artritis, ¿no? Se les empezaron a hablar. Volvieron a sus ídolos y otra vez se enchuecaron y murieron así. Testimonios vivos. Lo dice la palabra, y como Dios es fiel, lo que dice la palabra se hace, se cumple. Entonces Dios es fiel. ¿Por qué no ser fiel con Él? Hacer morir las obras de la carne que están en nosotros. Todas. No es como el árbol que puedes podarle. Tienes que arrancar de raíz todo, fuera. No te hagas tesoros en la tierra. Y entonces dice: malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, o los desobedientes, están inspirados por un espíritu. Lo leímos en Efesios 2. El espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Por eso cuando tú te arrepientes y te mojas o te bautizas, viene sobre ti el don del Espíritu Santo. Dice Hechos 2:38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces es cuando el que es Espíritu de Dios entra en ti, renuncias al otro espíritu que opera en los hijos de desobediencia y entonces tienes poder. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Te da el poder, y entonces ya teniendo el poder puedes negarte al mal
vivir una vida en el Espíritu y ayudar a otros, servirle a Dios en santidad y justicia todos los días de tu vida en esta tierra. Pero sin poder, ¿cómo? Se necesita entonces el Espíritu Santo. Clama al Espíritu Santo. Entonces dice, cosas por las cuales la ira de Dios se viene sobre los hijos de desobediencia y en las cuales ustedes, y aquí le puedo poner nosotros, también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Antes vivíamos en el pecado, inmersos, sin poder salir. ¿Cuándo voy a salir de aquí? ¿Cuándo voy a salir de aquí? Cuando tomes la decisión de obedecer y de ser fiel como Dios es fiel. Dios ya fue fiel, dice Hechos, al venir, al prometer venir. A Emmanuel, Dios con nosotros, Él profetizó, vino, ya cumplió. Ahora quiere que tengas una relación con Él. Pero es necesario que hagas morir las cosas de la carne que estorban. Ahora, pero ahora también dejad vosotros todas las cosas. Y dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pídele a Dios que te cambie el corazón, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Y la promesa de Dios es: yo pondré un espíritu nuevo en ti, pondré mi espíritu en ti, pero primero también dice, pondré un corazón de carne donde hay un corazón duro que no quiere entender. Y acuérdate de la palabra que está en la parábola del sembrador. Hay una semilla que cayó junto al camino, hay otra que cayó en las piedras. No pudo penetrar nada, llegó el diablo y se lo llevó todo. Quiere decir que hay gente que escucha la palabra y que como no la atesora, no prepara su arrepentimiento, sigue igual de duro. La palabra saliendo de aquí, ya puede estar diciendo lo que quiera, ya puede estar haciendo lo que quiera, igual el pecado. Qué interesante es cuando a mí me dijeron: Benito, tú no vives más que el día de hoy. Vives solo por hoy. ¿Cuándo debes de dejar tu pecado? ¿Cuándo debes de abandonarlo? Hoy. Mañana no sabes si vas a vivir. Pero si yo te digo que nosotros en el mundo del pecado, si nos hubieran dicho, mira, vámonos por unos kilos de droga aquí a Cuernavaca, y eran las 3 de la mañana y así, íbamos, pero rápido. Y ahora te dicen, arrepiéntete hoy, abandona todo por Dios. No, pues es que mejor mañana. Es que ahorita no quiero, es que ahorita no puedo. Pero no fuera para ir vámonos a un antro allá a Acapulco rápido y ahorita te invito, vente. Y te subías a los coches, ibas pero volando. Y ahora, si la vida es solo por hoy, ¿qué esperas? ¿Qué esperamos? ¿Mañana? No sabemos si vivimos. Entonces Dios llama a diario para que el que oye estas palabras y las hace, Él lo compare como un hombre prudente. Porque el que oye estas palabras y no las hace, lo compararé como un hombre insensato que sembró o que edificó sobre la arena. ¿Quién va a poder edificar un edificio en un pantano? Pues no se puede. El cimiento se necesita sólido. En la arena no se puede cimentar nada. Viene el aire, dice la palabra, y el agua, todo se lleva. Entonces, tú tienes la oportunidad de dejar ahora también todas las cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de tu boca. No mientan los unos a los otros, haciéndonos que nos despojemos del viejo hombre.
hoy. No mientas más. Despójate del viejo hombre mentiroso. Pero para eso tienes que tener una idea clara. Yo tengo que decir la verdad, cueste lo que cueste. Pero si vives en mentira, no vas a poder decir la verdad. ¿Qué tienes que hacer? Renunciar a la mentira. No sabes la satisfacción que da para una persona que estuvo mintiéndose a sí mismo y a los demás durante más de como 30 años, el poder decir la verdad, pase lo que pase. Y poder caminar por todos lados, sin vida oculta. Y si me dice mi esposa, ¿dónde estás? Estoy aquí. Y ella sabe que estoy ahí. Y cualquiera que me pregunte, ¿qué hiciste ayer? Esto. Y ya no le tengo que pensar, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y luego es como castillo de naipes, ¿no? Pones uno, luego, y a la hora sople todo se cae. Se les cae el teatro, se nos caía el cantón, decíamos, perdón la palabra. No podíamos sostener la mentira con la mentira, no se podía. Pero uno ahí todo pensando que éramos más inteligentes que los demás, empezábamos a decir un montón de mentiras y al rato, ¡pum! O el diablo nos balconeaba o Dios sacaba todo a la luz. Entonces vale más decir la verdad. Pero para decir la verdad se necesita la ayuda del Espíritu de Dios. Porque dijo Cristo, en verdad te digo, cuando yo enviare el Espíritu Santo, el Espíritu que yo enviaré del Padre, Él os dará testimonio de mí. Pero Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Solamente con el Espíritu puedes decir la verdad, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Cristo es el que mandó ese Espíritu, que es su Espíritu de Dios, y Él es verdad. Entonces ya no tienes miedo de decir la verdad, de reconocerte equivocado. Pero si tú dejas esto, no mientas. No mientan los unos a los otros. O sea, no tengas una máscara con la cual quieres que te vean los demás y luego acá tienes otra vida. Ya no mientas. Deja tus mentiras. Dejemos las mentiras. Y tú no sabes el gozo que da el ser verdadero y decirle, Señor, aquí estoy. En la mañana que despiertas y dices, Señor, gracias que amanecí. Y no antes que decía yo, ay Señor, gracias que amanecí, pero es que si me muero ahora me pierdo para siempre. O pensando cómo enmendaré la mentira que le dije ayer al otro o a la otra. Y ahí está la mente toda estresada y el cuerpo enfermo. ¿Por qué? Porque pues todas esas emociones y pasiones dañan el organismo humano. El hombre no está hecho para mentir. Ya muchos de nosotros sabemos de la somatización del producto de enfermedades somáticas. Por las emociones enferman. ¿Cómo sanar? Diciendo la verdad. Ahora, por último, no mintáis unos a otros, hablando, o sea, lo que es mentira, sino despójate del viejo hombre con sus hechos. Fíjate, dice, despójate del viejo hombre con sus hechos. No con tus palabras ni con tus intenciones. Con hechos. Entonces, para que uno recuerde, me decía por ahí un pastor, Espíritu de Dios mostrando, léete 1000 veces el libro de los hechos. Tú tienes que cambiar con tus hechos, no con tu palabra. La palabra maquilla. No, con tus hechos. Los hechos son los frutos por los cuales te van a conocer. A nosotros, por nuestros frutos, nos van a conocer. Se va a conocer los falsos profetas, ¿sí o no? Los falsos pastores, los falsos, todo lo falso, Dios te dice, eso no sirve. Y si tú eres auténtico y empiezas a dejar de decir mentiras, tampoco es tu virtud. Es obra de Dios en ti. Porque el que comienza la obra, la va a terminar. Ten fe, Dios es fiel. Dios es fiel, Dios te va a cambiar. Si tú no te sueltas de su mano, no es virtud humana. Y Señor, yo todavía soy así, pero ayúdame, yo ya no quiero más. Y entonces Dios te va poniendo las cosas para que salgas. Porque Dios pone, dice la Escritura, el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Pero si no quieres, también dile, Señor, este pecado la verdad que a mí me encanta y no quiero, pero si tú quieres, ayúdame.
Y también eso es ser honesto y sincero con Él. Dios quiere escucharte así. Ahora, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere Dios? Que tú vuelvas al estado original que Dios quiso para el hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero como Dios es santo, entonces dice, revístete de nuevo de Dios, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ten fe. Tú vas conociendo de Dios, ve haciendo lo poco que Dios te diga, hazlo, y no te sueltes. A veces una predicación entera no se la puede uno grabar para hacerlo, pero lo poco que sea para ti, lo que creas que Dios te dijo, hazlo, lo poquito. Dice aquí, no mientas, con eso es suficiente. Que te hagas el propósito y Señor, ayúdame. No quiero ser más un mentiroso. Y entonces Dios empieza con el Espíritu a ayudarte. Te vas renovando. Por eso dice el Señor, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, cual sea la voluntad santa de Dios. La voluntad de Dios para ti y para mí es que seamos libres de la potestad del aire, del espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Es esto enemigo del cual dice Lucas, librados pues de nuestros enemigos. Mi hermanito Hugo tiene muy claro eso. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. A los seres humanos hay que amarlos, porque la lucha no es con la carne. Y hay que clamar que el Espíritu de Dios ayude a que la persona se conviccione, y entonces el Espíritu Dios ayuda para que uno, por el querer como el hacer, renuncie, y te va dando la fuerza. ¿Quién es mi fortaleza? ¿Quién es tu fortaleza? Cristo es el Espíritu de Dios, ahora aquí, ya no está en carne. Entonces, dice aquí ya, para que entiendas cuál es tu ciudadanía, cuando vuelvas al entendimiento de que conforme a su voluntad, Él quiere que tú seas a imagen y semejanza, te vas renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, ni bárbaro, ni escriba, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Entonces, es que unos sí y otros no, y es que unos son chinos y otros son quién sabe qué, no, todos. No hay acepción de personas. Cristo no porque estés chaparrito, grandote, moreno, gordito, flaquito, no, ni seas chinito, japonesito, lo que sea. Dice aquí, ya no hay eso. La sangre de Cristo puede liberar a todo aquel que cree en donde sea. Donde sea. Entonces, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso es lo que te espera. Si tú te quieres revestir, Dios dice, os limpiaré, dice Jeremías. Os limpiaré. Ezequiel dice, os limpiaré de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos. Y entonces acá dices tú, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de longanimidad, extensión de misericordia para con los demás, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y esta es la tarea que tienes que hacer. Soportándoos
unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo te perdonó, así también hazlo tú con él. Lo que te lava, la sangre de Cristo te lava por el perdón de pecados. El amor cubrirá ¿qué? Si tú amas al pecador y no lo juzgas y no lo... ¿Qué estás haciendo? Regando el amor de Dios, cubriendo multitud de pecados. Eso no quiere decir que tú no puedas exhortar al pecador y que le digas ya párale a tu coche, te vas a morir por desobediente, porque eres esclavo del espíritu que dice aquí. El espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Dios quiere liberarte de tus enemigos. ¿Cuál es el enemigo ahorita? Tiene muchos nombres, hermano, ¿no? Es más, por ahí vulgarmente le dicen el chanclas. Bueno, yo no sé. Satanás, el dragón, un montón. La serpiente. Es un espíritu que opera para que la gente no obedezca a Dios, que haga su voluntad. Librados pues de nuestro egoísmo, nos decidimos hacer la voluntad de Dios. Libres de nuestros enemigos. El día de hoy, hermano, inclina tu rostro. Te puedo decir que Dios es fiel. Y como Él es fiel, quiere que tú también entres en un estado de fidelidad. Si tu enemigo es un espíritu de desobediencia, el amor que Dios quiere que tú tengas es el Espíritu Santo que te va a ayudar a ser obediente. Renuncia al espíritu de desobediencia. Porque el otro no te puede poseer en desobediencia si tú no renuncias. Si tú renuncias a él, él ya no te puede detener. Por eso Dios te dijo, tú voluntariamente renuncia a tu desobediencia, para que seas como ahora somos, esclavos por amor. Por amor, amor es obediencia. Dice el Señor, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. El que no me ama, mis mandamientos no los guarda, hace su voluntad como quiera para desobedecer. ¿De quién está esclavo? ¿Cuál es el enemigo que lo tiene en sus manos? El espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Si tu guerra es espiritual, si tu guerra es no contra carne y no contra sangre, renuncia al espíritu de desobediencia. Clama a Dios y dice el Señor, yo te responderé, te enseñaré ¿qué? Cosas maravillosas que tú no conoces. El reino del Espíritu es maravilloso. El tener comunicación con el Espíritu Santo. Entonces Dios te eleva no por encima de los demás, sino a una concepción de que no es religión, filosofía, interpretación, hermenéutica y cosas de esas. El Espíritu te guía, el Espíritu tiene una relación contigo, que es lo que Él quiere. Tú te arrepientes, viene sobre ti un Espíritu, que es el de Dios, que te guía. Dijo el Señor, Él os dará testimonio de mí, Él os enseñará todo lo que es mío y os recordará lo que yo os he dicho. Y yo puedo decirles de testimonio, ahí está mi esposa, a mí se me olvida luego hasta mis llaves y todo se me olvida, pero las cosas de Dios no se me olvidan, porque el Espíritu es el que te dice. Cuando en los últimos tiempos tú te pidan cuentas de tu fe, no te preocupes, el Espíritu de Dios hablará por ti. No hay que memorizar, no.
Esa es la relación con el Espíritu. Pero sí necesitas despertarte a las 3 de la mañana porque te despierta el Señor y te pones a orar y te pones a preguntarle y te pones a esto y estás con Él día y noche reflexionando en sus cosas, aunque tengas que trabajar, aunque tengas lo que sea. Dios va haciendo en ti la obra que dice Efesios, renovándote. Y el día de hoy, hermano, sabemos que la fidelidad de Dios es lo que Él quiere que conozcas. Confía en Él, Él es fiel, su palabra se cumple. Es que el enemigo, es que esto está bien fuerte. Dios es más que eso. Más que la enfermedad, más que cualquier cosa. Tus enemigos nomás te espantan, son tigres de papel. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre eterno Dios, yo te doy gracias, Señor, por este día y te pido, Señor, que nuestro espíritu reciba de parte de tu Espíritu Santo, Señor, la convicción y la renovación de nuestro entendimiento para entender cuál es tu fidelidad y lo que tú requieres de nosotros, para que nosotros seamos salvos y sanos, o sanos y salvos, Señor, porque necesitamos dar testimonio de tu poder. Necesitamos dar testimonio de tu poder. Necesitamos poner las manos sobre los enfermos. Necesitamos poner nuestra vida como parte de un testimonio vivo. Tu palabra dice que no hagamos nada por vanagloria, Señor, sino que regresemos de gracia, de lo que de gracia hemos recibido. Y el día de hoy solamente tu Espíritu, porque no son las palabras. Pues tu Escritura dice que la palabra mata, pero que el Espíritu da vida, y tu Espíritu es necesario que visite a las personas en su intimidad, Señor. Que convicciones, que fortalezcas a aquel que quiere dejar el pecado, para que ellos prueben tu fidelidad y tu fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí y que tú nos hagas ver, Señor, tu poder, tu amor, tu misericordia, y que a través de tu palabra podamos nosotros ir caminando, renovando nuestro entendimiento, nuestra vida, para dar testimonio en nosotros mismos que tú eres un Dios bueno y poderte servir, como dice tu palabra, todos los días de nuestra vida en santidad y justicia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Y amén.